Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la jornada de esta tarde, donde vamos desde desarrollo profesional a ofrecerles a ustedes una capacitación bastante pertinente que tiene que ver con el manejo de las emociones y sobre todo pues en el aula. Para ello hemos invitado a la profesora Karen, quien es psicóloga de profesión y bueno, muy amablemente ha aceptado estar con nosotros, compartiendo sus experiencias y sus conocimientos. Profesora Karen Brujés, en este momento se encuentran conectados profesores de los diferentes campus de la Universidad de Santander. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, profesor Orlando, por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de abordar el tema de acuerdo a las directrices dadas por parte de ustedes y pues esperemos que disfruten de este espacio. Va a ser un espacio donde voy a tratar en lo posible de que todos participemos y conversemos sobre el tema. Entonces, para que estemos atentos porque traigo varias actividades o varias imágenes como tal para que podamos ir participando. ¿Me escuchan bien, verdad, profe? ¿Me confirma? Sí. Sí, Sí, escuchamos bien. señora, sí la escuchamos. Perfecto, perfecto sonido. Gracias, muy amable. Listo, entonces, como acaba de mencionar el profesor Orlando, mi nombre es Karen Patricia Brujés Franco, psicóloga de profesión, especialista en educación inclusiva, magíster en neuropsicología y educación, y ya tengo varios años de estar trabajando en la Universidad de Santander UDES Campus Valledupar en el programa de psicología. Hoy pues se me asigna el tema de manejo de las emociones en el aula. Y cuando me daban o me asignaban este tema, yo pensaba cómo direccionarlo para no solamente centrarnos en el manejo de las emociones del profesor, sino también de nuestros estudiantes. Porque obviamente dentro del mismo ejercicio formativo, el tratar de que nuestros estudiantes estén motivados y emocionados al momento de aprender va a generar de una u otra manera un aprendizaje significativo en ellos, pero no solamente en nuestros estudiantes, sino también en nosotros como profesores. Entonces, vamos a dar inicio como tal al ejercicio y vamos a iniciar realmente con, quisiera que de pronto pudieran acceder a este código y al momento de responder recordáramos en nuestra época de colegio o de universidad, no sé, donde ustedes tengan de pronto el recuerdo más reciente, ese profesor que dejó una huella o una cicatriz en mi vida. O sea, vamos a pensar en ese profesor que dejó una huella o una cicatriz, porque podemos marcar la vida de nuestros estudiantes de alguna manera. Y vamos a responder la pregunta que vamos a encontrar a continuación. ¿Quieren que les proyecte solamente el código o les envío el link por el chat? Vamos a enviar las dos. Creería que es bueno enviar el link por la mensajería, pues, porfa, gracias. Permítanme un momento y lo vuelvo y lo copio. Ah, ya. Gracias. Bueno, ¿qué emoción nos produjo en ese momento ese profesor cuando ingresaba al aula? Algunos dicen motivación, otros dicen emoción, alegría, sorpresa, nervios, confianza. Bueno, vamos a ir revisando los resultados. Están observando la nube de ideas, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto.
Listo, entonces algunos dicen que motivación o la mayoría dicen que motivación, emoción, pereza, mucha confianza, ansiedad, empatía, cambio, sorpresa, tranquilidad, expectativa, confianza, empatía, ansiedad. Ok, hay muchas emociones aquí bien interesantes, tranquilidad, listo. Bueno, entonces, con base en esto que acabamos de hacer, permítame un momento y comparto la presentación nuevamente. Listo. Listo, entonces, básicamente yo quería reconocer de pronto cuáles eran esas emociones o esas sensaciones, o sí, emociones o sentimientos que ustedes en su momento de formación, ya sea en el colegio o en la universidad, ustedes recordaban a ese profesor por esa huella o cicatriz. Y hago o explico como tal, o digo huella o cicatriz, porque dentro de nuestra formación vamos a encontrar profes que marcan nuestra vida de manera positiva, ¿verdad? Que los recordamos durante toda la vida porque han dejado una huella positiva en nuestras vidas, porque han reconocido esas potencialidades y esa diferencia en mí y ha confiado en mí y me ha apasionado por lo que de pronto me ha explicado en su momento y ha hecho pues que yo ame mi carrera hoy como psicóloga que soy. Pero también encontramos esos profesores que dejan cicatriz en nuestras vidas, que muchas veces nos hacen dudar y no tiene nada que ver con la seguridad o no seguridad que nosotros tengamos en nuestra formación, sino que va mucho más allá por la forma en cómo nos mira, cómo nos habla, cómo se dirige a nosotros, ¿verdad? O cómo en algún momento se expresó de alguna manera frente a lo que yo decía o hacía dentro del aula. Y dejó esa marca o esa cicatriz en nosotros como estudiantes. Entonces, usted como profesor de ahora en adelante, que vamos a iniciar con esta pequeña capacitación, va a pensar si usted quiere ser un docente que deja huella en su estudiante o si quiere ser un docente que deja una cicatriz en la vida de ese estudiante. Esa cicatriz que hace que el estudiante quiera olvidar de una u otra manera a ese profesor o lo olvida por completo porque le hizo tanto daño en su formación que sin duda alguna prefiere no volverlo a recordar. Esto es una realidad que nosotros vivimos en el día a día y que sin duda alguna, aun cuando parezca que de pronto estoy siendo muy crítica con el docente, es una realidad que nosotros evidenciamos todos los días y que, por ejemplo, ahorita que pasamos la semana de registro de notas y donde estábamos evaluando a nuestros estudiantes y demás durante todo un corte, muchas veces somos recordados por los estudiantes por esa ansiedad que le generamos, por ese estrés, por esa somatización que podemos llegar a generar en nuestros estudiantes en esta época de exámenes. Bueno, y les traigo pues esta imagen como para ir cerrando la idea. Me gustaría que pudieran participar, analizarlo y me pudieran de pronto decir qué mensaje les deja esta imagen. No sé si vamos alzando la manito o vamos abriendo el micrófono porque no tengo acceso al chat. ¿Qué podemos evidenciar de esta imagen? A ver, ¿quién quiere participar? Buenas tardes, Adelante, profe Carmen. Karen. Bueno, ahí hay como una mezcla de, de sentimientos o de emociones o nosotros a veces vemos a los estudiantes, o al menos en mi caso, eh, me ha pasado que a veces yo salgo frustrada de una clase y es que en algún grupo funciona una estrategia pedagógica, una actividad. Yo siento que ellos tienen una personalidad, cada grupo tiene una personalidad. Y normalmente lo que sucede es que uno trabaja igual siempre y no funciona así. Y pasa esto de esta imagen, que salen todos como por producción, ¿no? Como
todo está como programado y salen así. Así lo imaginamos y no es así. Me imagino que cada individuo trae unas nuevas sensaciones, unas nuevas emociones, unos nuevos sentimientos. Y por eso yo coloqué dentro del gráfico, en el ejercicio que incluimos empatía, porque nos hace, a mí a veces me hace falta, yo, no, tienen que llegar a tal hora y todos tienen que salir como los muñequitos esos a tal hora y entregar y llegar a la clase, pero, pero cada individuo es un ser diferente. Entonces, me parece muy interesante la gran imagen que nos acaban de compartir. Gracias. Muchas gracias, profe Carmen. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista con referencia a esta imagen? Muy Bueno, buenas tardes, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Buenas tardes, adelante. Le hablaba Oscar Vivo, yo soy médico pediatra, profesor de la Escuela de Medicina. Viendo la imagen, ¿verdad? Es una imagen como de mucha monotonía, es una imagen de pronto de mucha sobrecarga, ¿verdad? De algo que tiene, de algo muy plano. Como usted dice, de pronto la educación ha venido cambiando, lo que queremos generar en nuestros estudiantes, que van a ser nuestros colegas, es darle que ellos sientan más confianza, y más empatía con nosotros. Porque esta es una imagen, si nos damos cuenta todos, es de puros materiales didácticos, de desechos, de algo como que es una norma, como decía la profesora, que todos tienen que salir a la misma hora, que no pueden llegar 15 minutos antes, que tienen que venir de tal manera para poder ser nosotros aceptados y generar una buena empatía o una buena relación con estos estudiantes. Eso es lo que puedo ver en esta imagen. Gracias, profesor Oscar. Muy amable. Bueno, ¿alguien más quería decir algo? Cuando el Hola, profesor... buenas tardes. Adelante, muy bien. Mi nombre es Luz Marina Espinosa, yo soy docente del programa de enfermería. Lo que veo ahí es como si nosotros estuviéramos incluyendo a nuestros estudiantes a un serial. Si tú te das cuenta, al final salen todos exactamente iguales. Entraron diferentes, pero salieron exactamente igual, tal vez con todos los contenidos, pero como si fueran robots lo que estamos sacando nosotros. O sea, no tienen sentimientos, no hablan, no piensan, todo lo vimos nosotros y ellos salen a la medida como nosotros quisimos que ellos salieran. Al final, si te das cuenta en la gráfica que tú pones, todos es como un serial, todos salen exactamente igual. Okay, muchas gracias, profe. Adelante, profesor Roger. Bueno, qué pena, buenas tardes a todos. Igual que el comentario anterior, bueno, yo lo que veo es que uno recibe personas con diferentes maneras de pensar, diferentes formas de actuar, de emociones también. Y uno quiere que al final todos terminen igual, bueno, según esto, que terminen bajo un modelo o un criterio o un estándar, y lo que no sea así va para afuera, no un desperdicio. Entonces, como hacerle cambiar eso, y como yo me leí un libro hace mucho tiempo que se llamaba Un pavo real en el reino de los pingüinos, esa una linda fábula, decir aquí lo que estamos fabricando son pingüinos y el que piense diferente, según lo que veo acá, pues va para afuera, es lo que entiendo. Muchas gracias. Así es, gracias, profesor Roger. Adelante, profesor Bonet, creo que así es. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, realmente al ver la imagen, qué pena con ustedes, es de aquí del programa de Ingeniería Ambiental, Bucaramanga. Al ver la imagen, pues da a entender uno que uno está haciendo muchas veces hay un proceso mecánico en algunas actividades y se le olvida a uno de las personas. Y ese proceso mecánico se lleva mucho en la manera de la evaluación. Hablamos a evaluar por competencias, por resultados de aprendizajes y todavía tenemos algo que se supone que poco a poco debe ir cambiando, sino el método de evaluar, el método de numérico, ¿no? Ese método numérico que están acostumbrados los muchachos a decir, si saco 3, listo, pasé y ya. Pero ¿dónde está el conocimiento que queda? Igualmente a uno le quedan muchas cosas interesantes, ¿no? Que uno tiene que adaptarse a la situación del momento. No todos los colectivos que llegan por cada semestre son iguales. No todos son de la misma forma de ser, ¿sí? Y eso es algo interesante porque tenemos nuevas generaciones con muchas
inquietudes, con muchas incertidumbres comparado con las de nosotros, pero si hacemos al pasado y nos ubicamos nosotros cuando éramos estudiantes, era lo mismo, pero hay un cambio. En ese tiempo a nosotros nos tocaba por nosotros aprender fuertemente. Ahora la tecnología le permite darle todo el material a ellos y ellos se apegan a la tecnología tan rápido que no les permite como inculcar en su mente esa concepción del conocimiento que le permite ser individual como persona. Gracias, profe. Bueno, aquí hay varias situaciones en esta imagen. Yo también he hecho el análisis en varias oportunidades y me gusta mucho esta imagen porque nos da muchas cosas para poder yo analizar con mis estudiantes. Lo primero es que la diferencia es algo inherente al ser humano, o sea, todos somos diferentes. El profesor que entre a un aula de clase pensando que todos van a rendir de la misma manera y de la misma manera con las mismas estrategias y el mismo material didáctico, está equivocado, porque sencillamente vamos a encontrar 30, 40 estudiantes que piensan de manera diferente, que vienen de culturas diferentes, que tienen emociones diferentes ante un solo estímulo. Yo estoy brindando un estímulo, pero cada uno se motiva y cada uno se emociona de una manera diferente. ¿Por qué se emociona y se motiva de una manera diferente? Porque básicamente es algo inherente al ser humano, como lo acabo de mencionar. Entonces, el sistema educativo o nosotros muchas veces como profes, cuando tenemos un aula o un curso asignado, vamos, dictamos nuestras clases, pero no tenemos en cuenta esa individualidad o esas situaciones por las que está pasando el estudiante en el momento. Nosotros lo hemos vivido como profesores porque también somos seres humanos y también tenemos diferentes situaciones que nos suceden en el día a día. Pero nosotros, a diferencia de los estudiantes, tratamos de una u otra manera de regular mucho más esas emociones que ellos. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los profesores tengamos esa capacidad o que todos los seres humanos tengamos la capacidad por la edad que tengamos. Pero se supone que el docente debe regular esas emociones al momento de ingresar. Nuestra forma en cómo hablamos, nuestra forma en cómo actuamos, la forma en cómo nos dirigimos a nuestros estudiantes, harán que de una u otra manera se genere una confianza docente-estudiante sin perder la autoridad y la autonomía dentro del aula de clase. Que nuestros estudiantes no tengan temor a decir lo que no les parece, a decir lo que están sintiendo en el momento y a expresar sus necesidades emocionales. Y nosotros como profesor debemos validar esas emociones. Es que, profesora, yo ayer no vine a la clase porque falleció mi abuelita y a mí qué me importa que se haya fallecido tu abuelita. Entonces, ¿de qué manera nosotros comenzamos a regular esos comentarios o esa forma o esa gesticulación o esa comunicación no verbal frente a nuestros estudiantes que hagan que la confianza y la comunicación entre docentes y estudiantes se pueda dar de una mejor manera? Ustedes lo acaban de mencionar. Entran todos diferentes al curso, pero aquí hay un área de desechos, que son esos estudiantes que no se ajustan a eso que yo estoy esperando como profesor y que se van desechando en el transcurso de la formación del curso. Porque da muchas excusas, porque no gestiona sus emociones, porque es un estudiante que no es asertivo, que no es empático, pero yo creería que toda esa información que nos está dando ese estudiante o ese grupo en particular es una herramienta que le va a facilitar al programa como tal poder intervenir, porque todos los profesionales de una u otra manera o de una u otra carrera deben ser formados para generar ese lado humano desde el ser que los va a hacer unos profesionales diferentes dentro de su formación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a comenzar a cambiar ese chip y entender que todos no se van a motivar de la misma manera y que todos no van a responder de la misma manera? Por esa razón, yo no voy a pretender que todos o dentro de mi curso todos tengan el mismo producto o todos salgan con las mismas competencias. Obviamente, yo comprendo y entiendo que dentro de los cursos nosotros debemos tratar de desarrollar en los estudiantes unas competencias, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a concentrar también en ese reconocimiento de las diferencias y de la individualidad de cada ser humano y de cómo siente y se emociona frente a un mismo estímulo que yo estoy brindando como profesor. Ahora, las instituciones educativas son espacios no solamente de adquirir conocimiento. Nosotros muchas veces creemos
que vamos a la universidad solamente a adquirir conocimiento, y es todo lo contrario. Ese sí es un objetivo de la educación. Pero también hay un objetivo importante, y es el tema de la socialización, de desarrollar esas habilidades, esas competencias comunicativas, esas habilidades sociales, que el estudiante tenga esa capacidad y desarrolle esa capacidad de resolver situaciones, de ser empáticos, lo acaba de mencionar la profe, de tener ese comportamiento altruista, de entender que yo no soy solo en el mundo y que debo socializar con los demás, que yo no puedo siempre trabajar con el mismo grupo, sino que al contrario, el profesor debe generar esos espacios para que todo el grupo trabaje en equipo y que no trabajen de manera individualizada, sino que todos aporten a la formación. Que ellos mismos también generen esa necesidad de formarnos de manera diferente, que ellos puedan proponer las estrategias pedagógicas, porque es que el profesor sí lleva unas estrategias, una metodología específica, pero ¿por qué no? Porque al momento de ingresar al segundo corte, nosotros podamos, ¿por qué no al momento de iniciar segundo P, preguntarle de pronto al estudiante qué no le pareció o qué le pareció la estrategia usada en el periodo 1 para poder mejorar nuestra estrategia y mantener una comunicación dialógica con nuestros estudiantes? De esa manera también vamos a generar una sana convivencia dentro del aula y vamos a entender que aquí no se trata de quién saca mejor nota que el otro, sino cómo nosotros podemos generar el respeto a pensar diferente y a entender que el otro no tiene que pensar igual que yo, que el otro no tiene que responder de la misma manera, para yo poder respetar su posición frente a un tema en específico. Ellos deben estar en contacto directo con sus pares, pero también con su profesor, porque de lo contrario, la UNICEF, en una investigación realizada en el 2021, puede generar en nuestros estudiantes depresión y ansiedad. Miren que precisamente hoy hablaba con unos compañeros y hablábamos de estos estudiantes que, por ejemplo, no van nivelados y que llegan a un curso en específico y por no estar nivelado y por no estar con sus pares, porque de pronto son compañeros nuevos, les cuesta el proceso de la adaptación. Y ahí entra el rol del profesor en ese proceso de adaptación. ¿Cómo comienzo a ayudarlo a vincular dentro del proceso formativo? ¿Cómo lo motivo a que siga asistiendo al curso? ¿Cómo lo motivo para que se relacione con sus compañeros y pueda realizar sus actividades académicas con sus pares? Dividiendo esos grupos que ya están organizados desde el primer semestre y facilitando pues las relaciones interpersonales entre ellos. Bueno, aquí les traigo 3 imágenes. ¿Cuál creen ustedes que es el estudiante ideal o el que yo espero tener dentro del aula? El primero, que es el de arriba, el segundo, que es la mano izquierda, o el derecho, el que está a mano derecha. Si quieren pueden escribir en el chat o abrir el micrófono. Okay. Es que escoger uno solo es muy complicado, porque nadie se va a centrar. Seguiríamos en la imagen anterior de una estrategia muy conductista. Quiero que se Adelante, profesora Adriana. quiero que se adecue de cierta forma. No porque no lo vamos a presentar, no vamos a tener que todos los estudiantes sean enfocados, no, es complicado elegir una sola. Creería que más bien una mezcla entre un híbrido entre las 3 imágenes es lo que queremos. Gracias, profe Adriana. Adelante, profesor Iván. Adelante, profesor Iván, te escuchamos. Gracias, profesora Karen. Buenas tardes para todos. La respuesta es que las 3 reflejan lo que es el perfil del actual estudiante del siglo XXI. Es decir, hay jóvenes que por su edad son de descansos, se dan su tiempo, pero hay otros que son muy pilas y esa misma persona que se da el descanso también es muy pilas, pero también aquella persona que se desdobla con una personalidad, pero se centraliza cuando se trata de asumir el compromiso y el rol de la responsabilidad como estudiante. Entonces, la experiencia de nosotros, en el caso mío, la he vivido así, donde he dictado las clases o los cursos
correspondientes y puedo decir que me identifico con lo que dijo la compañera anterior, que son híbridos hoy en día, por múltiples factores externos que están contribuyendo a eso y a que las familias pues ya se han diversificado en temas culturales y a la familia no es como la de los abuelos o la de nuestros padres, en mi caso, sino que es una familia ya ajustada al desenvolvimiento de la sociedad contemporánea. Gracias. Gracias, profesor Iván. Adelante, profesor Bonet. No sé si de pronto tenga que ver mucho la parte del aprendizaje. El aprendizaje que tiene cada ser humano desde el punto de vista si tiene un nivel de aprendizaje a través de lo visual, de lo cognitivo, de lo visual, de lo auditivo o de lo psicocinético, sí, no me acuerdo el nombre. Puede haber muchos factores que involucre eso, ¿no? La forma como se comporta el estudiante. Porque uno puede, muchos de ellos aprenden a través de lo visual o del auditivo, ¿sí? O ambas cosas en ese sentido. Ok, gracias, profe. Bueno, básicamente por lo regular nosotros esperamos, obviamente entendemos que dentro del aula vamos a encontrar estos tres tipos de estudiantes, pero básicamente nosotros queremos de una u otra manera que todos rindan, que todos aprendan y que todos se motiven. Por eso que a mí me motiva y me gusta y que estoy dando dentro del curso, ¿verdad? Casi no nos gusta de una u otra manera ese estudiante inquieto o ese estudiante que está consultando en algún momento, aunque eso va a depender también del profesor, ¿cierto? Porque muchas veces este tipo de personalidades en nuestros estudiantes generan que de una u otra manera yo pueda generar nuevos conocimientos y yo pueda desarrollar unas competencias diferentes en nuestros estudiantes. Y adicional a eso, pues abre un debate bien importante dentro del mismo ejercicio formativo. Entonces, básicamente, en una investigación que se encontró en la UNICEF, que precisamente estaba leyendo en estos días, nos decía que nosotros muchas veces como profesores o como estudiantes también, solamente nos concentramos en todo el conocimiento que yo puedo adquirir dentro del aula. Todo el conocimiento, básicamente todo lo que yo pueda aprender de mi profesor. Pero pareciera como que las estrategias o las necesidades que hay dentro del aula solamente se concentran en lo que yo puedo aprender y puedo retener a nivel de memoria, descuidando mi cuerpo, descuidando la forma en cómo yo me muevo al momento de explicar, descuidando la manera en cómo yo puedo experimentar un aprendizaje y eso genera de una u otra manera una emoción en mi estudiante y genera pues que exista un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Y esta investigación nos decía, entonces, ¿para qué llevamos el cuerpo si solamente dentro del proceso formativo nos estamos centrando en la cabeza, en lo que es el tema de memoria como tal? Y nos decía que muchas veces el sistema educativo se está concentrando tanto en ese conocimiento y está descuidando otras cosas que también son importantes dentro de la formación integral de los estudiantes. Por ejemplo, las emociones, por ejemplo, su proyecto de vida, por ejemplo, esa formación integral, eso que piensa el estudiante. Aun cuando estamos en esta época, muchas veces encontramos profes que si el estudiante no piensa como él quiere que piensa o responda como él quiere que responda, básicamente no está cumpliendo con las competencias. Y hoy en día nosotros, al contrario, debemos generar en el estudiante esa capacidad de análisis, esa capacidad de razonamiento, que él pueda tomar sus propias decisiones, que él me diga, profesora, ese trabajo no me parece porque es muy extenso para el día de mañana, pero yo le propongo esto. Es decir, que le permitamos al estudiante también generar unas ideas, nuevas estrategias y que él se convierta en mi herramienta principal y en esa persona que me brinde esas herramientas y esas estrategias para que podamos desarrollar nuestro curso de una manera satisfactoria. No desconociendo, perdón, el rol que tiene el docente o el profesor dentro del proceso formativo. Ojo que acá hasta el momento me he concentrado solamente en las emociones del estudiante, pero obviamente también es claro que el comportamiento del grupo genera unas emociones en el docente
Cuando el docente llega, por ejemplo, a sala de profesores o a la oficina del programa y dice, estoy cansado porque esos estudiantes no avanzan, estoy cansado porque no están comprometidos, estoy cansado porque hice un parcial y nadie lo ganó, estoy cansado porque todos están desinteresados, porque nada los motiva. Hay unas emociones que también el grupo le genera al docente. Pero ¿cómo vamos a comenzar a regular y a gestionar todas esas emociones para que de una u otra manera yo no me desmotive como profesor, porque yo debo tratar de mantener mi grupo motivado y emocionado frente a ese curso que yo estoy impartiendo en el momento asignado? Entonces, ¿para qué llevamos el cuerpo si igual no lo vamos a usar en la universidad? Muchas veces nosotros estamos dando las clases y el estudiante está pensando a qué hora se va a acabar la clase, ya quiero salir de descanso, no he desayunado, no he almorzado, y se desconcentran, se desconectan del curso, se desconectan de lo que nosotros estamos explicando. Obviamente nosotros identificamos esa situación y eso nos genera de una u otra manera una sensación de insatisfacción, de tristeza, ¿verdad? Sobre todo cuando ahorita que estamos pasando también por la semana evaluativa o de registro de notas, perdón, decepción, frustración, porque aun cuando yo estoy dando el 100, los estudiantes de pronto no están dando el 100 y no estamos conectando, pero es una situación que ya me permite a mí identificar que algo está pasando y que yo debo buscar otras herramientas, otras estrategias que hagan que los estudiantes conecten con mi curso específicamente. No generar dentro del espacio el sentimiento de tristeza, el sentimiento de decepción, de frustración, el sentir que estoy perdiendo el tiempo, sino que al contrario, yo siempre llegar motivado como profesor a impartir mi curso, porque al final yo soy el que está liderando el proceso, aun cuando yo sé que ellos también son autónomos de su propio aprendizaje, pero yo tengo una responsabilidad mucho más amplia dentro del mismo ejercicio formativo. En esta investigación encontraban precisamente que los corales, desde la parte física, eran los que habían aparecido inicialmente debajo del mar, ¿verdad? Que eran los primeros desde la parte física del movimiento que habían aparecido. Luego aparece la medusa desde la parte de las emociones y sistema nervioso, y se dan cuenta que el ser humano ha venido evolucionando o involucionando, no sé cómo le quieran llamar ustedes, porque básicamente en los primates pues había un gran movimiento de nuestra corporalidad, ¿verdad? Y el cerebro o el sistema nervioso no estaba tan desarrollado. Cuando hablamos de todo el tema de la antropología, de nuestros primitivos y demás, el cerebro pues no estaba tan desarrollado, y esta parte frontal, que es el lóbulo frontal encargado de toda la parte de razonamiento, de toma de decisiones, de regulación de nuestras emociones, de regulación de nuestro comportamiento, no estaba tan desarrollado. Se supone que el ser humano ha venido evolucionando y por esa razón hoy en día contamos con un lóbulo frontal bastante grande en comparación con los otros lóbulos, y tenemos esa capacidad de razonar, de tomar decisiones, de regular nuestras emociones, de tomar decisiones asertivas, de ser empáticos, de coordinar nuestros movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy en día también encontramos una necesidad bastante evidente, y es el tema de el uso constante o la permanencia constante dentro de un computador o sentado en un escritorio, que hace que de una u otra manera mi cuerpo no se esté moviendo constantemente y nos estemos concentrando nada más en la parte del conocimiento, en la parte cerebral, y estamos descuidando ese movimiento que ya ahorita decíamos que era importante en el tema del aprendizaje. Entonces, según esta investigación, primero apareció el cuerpo, después el cerebro en función del cuerpo. Hoy en día nos damos cuenta que el cerebro está en función del cuerpo. El cuerpo ya casi no lo estamos usando al momento de aprender o al momento de diseñar estrategias. Resulta que en esta misma investigación en el 2017, desde los años 80, cuando aparece la resonancia magnética, se realizó una investigación con el fin de reconocer qué partes del cerebro se activaban cuando teníamos movimiento. Y ellos se dieron cuenta que en las funciones motrices, precisamente,
Estas eran algunas de las estructuras que se activaban cuando el estudiante o el ser humano tenía algún tipo de movimiento. Ya les voy a explicar por qué les estoy hablando un poco de esto. Entonces, las funciones motrices, estas eran las estructuras que se activaban cuando la persona se movía. Y estas eran las funciones cognitivas o las estructuras de las funciones cognitivas que se activaban cuando la persona pensaba, razonaba, regulaba sus emociones, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta, no hay mucha diferencia dentro de las estructuras que se activan en las funciones motrices y en las funciones cognitivas. Por esa razón, esta investigación concluye que pensar y hacer sería lo mismo para el cerebro. Así de sencillo. Pensar y hacer sería lo mismo para el cerebro. Por esa razón, para que exista una buena educación, debe existir una buena relación desde la parte física y desde la parte cognitiva, desde la forma en cómo nosotros aprendemos usando nuestro cuerpo. Obviamente, todo esto está muy ligado a esa comunicación no verbal que nosotros tenemos como seres humanos. Muchas veces nosotros decimos estoy feliz, pero nuestra comunicación no verbal está dando una información totalmente diferente a la persona que está a nuestro alrededor o que está al frente. Por esa razón nosotros debemos regular no solamente las palabras que decimos, sino también la manera en cómo miramos, cómo actuamos o cómo nos comportamos frente al otro, porque podríamos estar dando una información que no queremos dar en el momento. Permítame un momento. Listo. Entonces, esta investigación nos habla que se aprende mejor haciendo las cosas, regulando nuestras emociones, motivando o motivándonos y emocionando pues también a nuestros estudiantes. Hay unas estructuras que están relacionadas específicamente con la regulación emocional y con el control de nuestras emociones, y precisamente dentro de esas estructuras a nivel cerebral es el sistema límbico, que ahorita creo que coloqué como una imagen para que ustedes lo observaran, que es la que se encarga de regular todas esas emociones que sentimos en el día a día. Toda esa forma en cómo nosotros nos motivamos frente a una situación específica. Entonces, cómo nosotros comenzamos a activar esas estructuras específicas para generar un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Ahora, acá también encontramos que solo se aprende si hay emoción en nuestros estudiantes. Las emociones nos permiten sobrevivir en un ambiente con éxito. Las emociones nos dicen, acércate al aprendizaje o más bien evita el aprendizaje. La confianza que se genere del maestro, del profesor al estudiante va a generar de una u otra manera que el estudiante quiera estar dentro de nuestra aula, se sienta motivado, se sienta contento, feliz de estar allí, pregunte todo el tiempo, esté inquieto de lo que el profesor está impartiendo, o también puede generar al estudiante el que ya viene otra vez la profesora Karen para acá. Qué aburrición ese curso. Es que ese curso la información no llega, o sea, no aprendo porque definitivamente la estrategia que está usando la profesora no es la mejor. Yo a ella no le quiero preguntar porque siempre tiene una respuesta sarcástica, es poco empática. Si ustedes revisaran de pronto las evaluaciones o la parte de la evaluación docente, los comentarios que muchas veces los estudiantes hacen y son fuertes, comentarios fuertes como no sabe escuchar, él cree que se las sabe todas, es un profesor que no comprende no es empático frente a algunas situaciones, es muy inflexible. Entonces, ¿cómo nosotros vamos generando de una u otra manera unas emociones negativas en nuestros estudiantes que generan insatisfacción y poca motivación por nuestro curso? Entonces, volvemos y retomamos lo que decíamos inicialmente. ¿Queremos dejar huellas en nuestros estudiantes o dejar cicatrices en ellos? Permítanme un momento.
Bueno, entonces, cuando en el aula hay un ambiente ameno, donde aprendemos de los errores, cuando los estudiantes tienen de pronto esa confianza de dar su punto de vista, cuando el estudiante tiene la capacidad o la confianza de decir lo que de pronto no le está agradando en el momento, eso va a generar de una u otra manera que el curso participe activamente, no les dé temor a equivocarse, porque va a saber que su nota no se va a ver afectada por la misma situación o por el mismo comentario dado por el estudiante, no se va a sentir ridicularizado frente a algunas equivocaciones que puede tener dentro del aula, va a sentir que su participación o no va a ser castigado por su participación, va a sentir que pues no va a ser regañado por su participación. Muchas veces nosotros hacemos que nuestros estudiantes no participen dentro del aula porque no les permitimos que se equivoquen dentro del aula de clase. Y allí es donde el estudiante puede equivocarse para nosotros poder orientar ese proceso formativo. Adelante, profesora Carmen, ¿tienes la manito alzada? Sí, sí, profe. Bueno, en buena hora, como dicen los españoles, estamos dando esta capacitación porque eh, cuando yo empecé a dar clases, yo tenía ese temor de que si era muy eh, empática con los chicos yo era accesible con ellos iban a abusar. Es como un equilibrio, ¿verdad? Yo creo que, o sea, me pasa mucho, lo he aprendido con los años, como a entender que puedo tener el control del grupo, ¿verdad? De pero puedo exigirles, pero puedo tener unos momentos en los que ellos se sientan que no va más allá de la nota, o que puedo hacer algún comentario que se rían, pero no ridiculizarlos, que no se sientan señalados, o que si llegaron tarde yo pueda preguntarles las razones y que podamos continuar, o sea, que sea un tiempo, y a mí me ha costado, porque normalmente yo voy a las 6 de la mañana, es complejo que lleguen puntual, cumplan, etcétera, pero ha sido todo un reto, pero me siento muy identificada con todas las apreciaciones que usted nos ha traído esta tarde. Gracias. Sí, profe, y yo creo que ese es el temor que muchas veces nosotros tenemos cuando vamos a ser profesores, inicialmente cuando tenemos por primera vez la experiencia, y es cómo me voy a ganar el respeto de esos estudiantes que posiblemente van a ser mayores que nosotros o que de pronto tienen, no sé, en edad o en experiencia, cosas muy diferentes a las cuales nosotros hemos venido siendo formados, ¿verdad? Pero yo creería que aun cuando nosotros generemos confianza en nuestros estudiantes, les permitamos pues que participen, que no tengan miedo a tomar decisiones, a decir no estoy de acuerdo con esto, de una manera muy respetuosa, de una manera muy asertiva, eso va a generar al contrario una confianza respetuosa frente a la relación que se da profesor-estudiante. Y yo se lo puedo decir también por mi experiencia, porque mis estudiantes a mí me respetan, pero también tienen como la capacidad o la habilidad o la confianza de decir, profe, mira, vamos a hacer de esta forma, o te voy a proponer esta estrategia, no sé, como que tienen la confianza de una u otra manera de tomar decisiones frente a su proceso formativo, que a la final eso es lo que nosotros buscamos dentro del mismo ejercicio. Me van a disculpar un momento porque se me está descargando el computador y me toca cambiar de audio. Denme un segundito, no me dejo. Profe, mientras tú haces eso, yo voy a hacer unas apreciaciones muy corticas, y es que me ha dado muy buenos resultados que iniciando el semestre, yo les pregunté si ya les he dado clases. Bueno, chicos, la vez pasada hicimos estas actividades, estas estrategias, ¿cómo se sintieron? ¿Que les parece que las sigamos implementando o cambiamos? ¿O, o les parece que incluyamos otras, que otras se les ocurre en la primera semana? De esa manera, aunque se vuelvan partícipes, eh, y le implemento a justo de acuerdo a las sugerencias, ¿no? Y guardando las proporciones, pero los hago que se tengan en cuenta, me ha dado buenos resultados.
Profesor Orlando, ¿me puede facilitar poder compartir la pantalla nuevamente? Listo, gracias. Listo. Permítanme un segundo y... Bueno, qué pena, pero el lugar donde estaba no había conexión y me tocó cambiarme de aula. Listo, entonces, gracias, profesora Carmen. Alcancé a escuchar su intervención. Entonces, de una u otra manera, la invitación que se hace a través de esta estrategia o de este pequeño encuentro es que entendamos que aun cuando nosotros debemos generar respeto frente a nuestros estudiantes y demás, no podemos desconocer que nuestro estudiante tiene emociones, también puede tomar decisiones, también tiene la capacidad de tomar decisiones, de poder aportar en su proceso formativo y no desconocer que también él no solamente es una cabeza llena de conocimientos y llena de información, que todo el tiempo estamos llenándolo, sino que también hay una información emocional que para nosotros también debe ser importante. Porque si mi estudiante no está emocionado ni está motivado al momento de aprender, va a ser muy complejo que la información pueda llegar de una manera asertiva dentro de su mismo proceso formativo. Y obviamente, pues la relación que se genere dentro de la misma confianza y el mismo respeto con su profesor y estudiantes va a generar que se viva en un ambiente o se permanezca, perdón, el curso en un ambiente ameno y un ambiente de confianza. Adelante, profesora, te escuchamos. Con respecto a lo que dice Karen, y es muy cierto, hay una experiencia grande y tiene que ser es la preparación que tenga el docente. Ese es el primer ejercicio motivacional. El alumno se conecta, el profe sabe, no está preparado, viene improvisado. Ese es el primer respeto. El alumno se conecta con uno y sabe realmente, realmente cómo está el docente. Nuestro estado anímico, si yo llego a mi aula de clase con problemas, que todos tenemos problemas, pero lo voy a llevar a mi aula de clase, ese es un factor negativo para la conexión de lo que es el desarrollo del proceso de aprendizaje. La motivación primero inicia por nosotros, nuestro estado anímico, nuestras condiciones, nuestra preparación de clase. La clase, lo central de ello, una pregunta problematizadora, tomar, por ejemplo, un enfoque de algo que esté sucediendo en el momento, que sea una noticia en las redes sociales, algo, que haya esa conexión y el muchacho inmediatamente, nosotros logramos conectar ese aprendizaje. Eso sí es la clase motivadora. Eso, porque es que el alumno se da cuenta. El alumno tiene, ustedes los psicólogos saben eso, que hay un momento que tiene un tiempo de conexión con lo que nosotros queremos. Porque no nos echemos mentira, 3, 4 horas en una clase, el muchacho o nosotros también como adultos ya nos desconectamos porque simplemente vamos a aprender lo que queremos, el resto es factor distractor. Pero sí es importante la preparación del docente, eso es eficaz para esa conexión del proceso de desarrollo y aprendizaje. Mis capacidades, atender también, atender a las necesidades que tienen nuestros estudiantes van con necesidades, usted lo decía muy claro, con problemas emocionales que los estamos observando, pero somos ajenos a ellos, son incapaces, nos sentimos como a veces muy superior para decirle al muchacho, ven acá, hijo o niña, ¿qué tienes? Te veo de esta manera, ¿qué te está pasando? Pero sí nos falta esa parte, para que haya esa verdaderamente conexión. Gracias, Así es, profe Teddy. Karen. Yo creo que todos nosotros hemos vivido la experiencia de que entro a dar mi clase y no la puedo dar porque encuentro al grupo en crisis emocional.
Y cuando uno comienza a indagar cuál es el motivo de por qué ellos se están sintiendo de esa manera o por qué están desmotivados, por qué no están trabajando como siempre trabajan, nos damos cuenta de mucha información. No es que en el curso anterior pasó esto, esto y esto y esto, pero yo estoy tan concentrada en dar mi curso que a mí no me importa lo que pasó en el antes de mi curso. Y yo creo que es fundamental que nosotros podamos comenzar a leer ese comportamiento no verbal de nuestros estudiantes y darle prioridad a lo que es la prioridad. Yo de qué me sirve a mí dar esa clase en ese momento cuando ninguno está conectado emocionalmente con mi curso, porque vienen alterados por una situación que acaban de vivir, llegan a mi curso pues alterados emocionalmente y de nada va a servir que yo lo explique porque ellos no van a estar conectados y no van a comprender. Entonces, ¿cómo nosotros comenzamos también a validar la emoción de nuestros estudiantes, a entenderlos y a poderlos orientar para que esa situación no se vuelva a presentar y de una u otra manera no perjudique la ejecución de las actividades que yo vengo o que traigo programadas para mi curso? Entonces, cómo comenzamos a priorizar, cómo comenzamos a remitir a psicología en caso de que amerite mi estudiante asistir a psicología desde la Universidad de Santander, cómo comenzamos a remitir a todas las estrategias por ejemplo, a PAEPE, cuando yo identifico que hay un bajo rendimiento académico o que mi estudiante, aun cuando se esfuerza, no logra conectar, no logra entender mi ejercicio o lo que yo estoy queriéndole explicar en el momento. Entonces, cómo nosotros comenzamos también a articular con otras unidades de apoyo de la universidad para poder garantizar que el estudiante es lo primero dentro del proceso formativo y es importante para nosotros como estudiantes, como profesores, perdón. Adelante, profesor Rogers. Profesor Roger, ¿te escuchamos? ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí, señor, adelante. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor, sí te escuchamos. Pero si me escuchan, es que estoy... Sí, sí, señor, sí. Bueno, que buenas tardes nuevamente. Bueno, ahí tengo dos casos que comentar. Uno es, bueno, perdón. Tengo un tema y es hasta qué punto es prudente que las universidades nos pasen a nosotros, a los docentes, cuando un estudiante, ellos ya lo identificaron que tiene algún tema de salud mental, depresiones, crisis de ansiedad, porque sí es cierto que uno a veces no sabe que el estudiante tiene este tipo de diagnóstico y uno entra a veces como que, yo no soy psicólogo, pero me he encontrado con esos temas en los estudiantes y cuando ya manifiesto el tema, me dicen, sí, es que ella tiene un problema de crisis de ansiedad, ella tiene un problema de depresión. Entonces yo sí considero que la universidad también, así como cuando uno tiene estudiantes con otro tipo de limitaciones, que le avisen o a uno tenga ya como mínimo ya le tienen que haber comentado, mira, este grupo tiene estos estudiantes con este tipo de problemas, bueno, no llamemos problemas, de diagnóstico, para que uno tome cualquier tipo de medidas y evitar algunas situaciones que pueden ser incómodas en clase. Claro, profesor Roger, precisamente, bueno, me voy a meter un poquito en el tema de la educación inclusiva, pero hay la necesidad, perdón, de reconocer cómo está constituido mi grupo, hará que de una u otra manera yo también tenga en cuenta esos aspectos al momento de planear, o entienda o comprenda, sea un poco más empático frente a algunos comportamientos de mi estudiante. Por ejemplo, ese estudiante que está medicado porque tiene un trastorno mental, y precisamente en la hora de clase que me asignaron, no sé, llega de pronto somnoliento o de pronto no llega superactivado porque todavía hay secuelas o pues está medicado y no está alerta al 100%. Entonces, ¿cómo nosotros desde el reconocimiento podemos comprender este tipo de situaciones y comenzamos a hacer unos ajustes pertinentes o razonables para garantizar la permanencia de nuestros estudiantes y el éxito de esa formación también? Entonces, desde cada programa deberían socializar estos casos específicos, sea por correo, sea en comité curricular, sea en reunión con los profesores, para que nosotros podamos tener ese reconocimiento y hacer los ajustes pertinentes. Claro que sí es necesario.
sobre todo porque a veces uno se lleva la sorpresa como que hoy llegó el estudiante, no quiso realizar ninguna actividad y yo me quedo con el que no quiso realizar la actividad y no vemos mucho más allá de lo que está pasando en el estudiante que está generando esa desmotivación frente a las actividades académicas. Muchas veces no es porque él no quiera, es porque hay una condición específica, hay unas alteraciones a nivel de su sistema nervioso que lo está llevando a tener ese tipo de comportamientos. Por eso es tan importante que podamos reconocer todas esas emociones y todas esas situaciones por las que viven nuestros estudiantes y pasan en el día a día. ¿Cómo se sienten nuestros alumnos? Adelante, profesor Roger. Profesor Roger, ¿quieres decir algo más? No sé si levanté la mano de manera involuntaria. Ok. Bueno, sí, sí. Bueno, ¿cómo creen ustedes que se sienten nuestros alumnos dentro de nuestra clase? Ya les voy a mostrar algo acá. Les voy a proyectar el código y les voy a enviar el link para que puedan participar. ¿Qué emoción creen ustedes que genera en sus clases en sus estudiantes? Permítanme un momento y les comparto el chat. Siendo honestos, creyendo pues en lo que nosotros estamos haciendo también. Asustados. Listo. Ahí les envié No le escuché, se entrecortaba, perdóneme, doctora. ¿Qué emoción crees que le genera a tus estudiantes dentro del curso? Bueno, yo aprovecho de parte del programa de comunicación social de Valledupar. Mi nombre es Carmenza García, profesora de comunicación. Bueno, en realidad hago un pequeño resumen muy asertivo con relación a toda la temática que en verdad pensaría todos los profesores deberíamos tomar, porque debemos partir de esa empatía, o como escribía en el chat, deberíamos partir o resumir toda la temática que hemos tratado en tratar y hacer con los demás lo que queremos que hagan con nosotros, o sea, ponernos siempre en el zapato del otro. El hecho de que no conozcamos, como usted misma lo mencionaba, las características particulares de los estudiantes que tenemos, del grupo que tenemos, nos limita a nosotros como profesores para poder compartir, impartir el conocimiento que tenemos, y nos limita también para poder recibir de ellos, porque la clase definitivamente debe ser de construcción. Siempre he pensado que para que el estudiante esté atento, para que el estudiante esté deseoso de nuestro próximo encuentro, de nuestra próxima clase, de descubrir qué es lo que vamos a aprender, se le debería dar esa responsabilidad de ve, investiga, tráeme que yo voy a aprender también de ti. Yo voy, por supuesto, como profesora o como docente, tengo la responsabilidad de dar a conocer, de construir ese conocimiento, de impartir más bien ese conocimiento, pero para que el estudiante esté activo permanentemente, yo lo tomaría o lo daría como consejo que me ha servido, es la construcción de conocimientos. Siempre les digo que quien sale con mayor ventaja de cada uno de nuestros encuentros soy yo, porque ellos aprenden de lo que yo puedo dar, pero yo soy una sola y ellos son muchos y yo aprendo de todo lo que ellos pueden dar. En verdad, me siento muy privilegiada por todos los grupos, con todos los grupos que me corresponde, en los que me corresponde impartir el conocimiento, porque sí lo disfruto. Toco un poquito el tema, y me perdonas que me extienda un poquito, toco el tema de que
comentaba el profesor hace un momento, de conocer lo que está sucediendo con el estudiante, pero y me uno a lo que decía alguien en el chat, no leí el nombre, que no era profesional decir qué estaba pasando psicológicamente con un estudiante. Yo creería que para ahorrarnos, para poder ayudarlos a los dos, que el profesional de psicología no tenga que compartir lo que no debe compartir porque se supone que es privacidad con su paciente, y que el profesor tenga el conocimiento de lo que está pasando con el estudiante, no es sino dedicar unos 5 o 10 minuticos antes o después de clase a conocerles, a conocer a los estudiantes. Ellos, bueno, nosotros como Universidad de Santander en Campus Valledupar tenemos el privilegio, diría yo, de tener estudiantes muy jóvenes, muy adolescentes, que están necesitados de comprensión, que están necesitados de ser escuchados. Y escribía en el chat que preparar el ambiente es fundamental para que ellos estén completamente atentos a lo que nosotros queremos impartir en cada clase. Y parte de preparar ese ambiente definitivamente es escucharles. Ellos hacen catarsis, se los juro. Se los juro que si le dedicamos esos 5 o 10 minuticos, ellos hacen catarsis, se renuevan y entran, pero mejor dicho, súper concentrados en la clase que nosotros vamos a dar, en el conocimiento que nosotros vamos a impartir, o que más bien vamos a construir, porque pienso, no sé, doctora, usted me corregirá, que lo más adecuado para tenerlos activos a ellos es invitarlos a construir, invitarlos a construir. ¿Y cómo se sienten? Bueno, en mi caso, la verdad, tanto ellos como yo me siento muy satisfecha. Yo soy muy feliz y les digo siempre que procuren aprender todo lo que puedan para que en el momento en que sean profesionales puedan pagarles por hacer lo que les gusta. Yo disfruto lo que hago, definitivamente. Gracias. Gracias, profesora Carmenza. Bueno, sin duda alguna, muchas veces nuestros estudiantes necesitan solamente quien los escuche. Buscan es quien los escuche y que ellos puedan de pronto expresar todo eso que están generando las diferentes situaciones dentro de su formación o dentro del curso como tal. Bueno, aquí vemos algunas emociones que han dado ustedes, pues, que creen ustedes que genera su curso como tal. Entonces, confianza, empatía, miedo, respeto, compromiso, bacanería, alegría, fraternidad, ansiedad, empatía, seguridad, confianza, expectativas, transformación, dudas, logros. Bueno, cada curso, sin duda alguna, en la malla curricular genera unas expectativas en nuestros estudiantes, pero el profesor también le da un tinte diferente a esas expectativas que tiene el estudiante frente al curso, ya sea de confianza, ya sea de miedo, ya sea de terror, ya sea de compromiso, de esfuerzo, dependiendo pues también las estrategias y la forma en cómo se percibe al profesor. Yo siempre le digo a los estudiantes cuando van a pasar el siguiente semestre, no se pongan a averiguar quién está el profesor, quién es el que da el curso. Dense la oportunidad de conocerlos y no vayan predispuestos a lo que van a encontrar. Porque el ser humano es inquieto y como es inquieto y está buscando información, por lo regular ellos comienzan o se comunican, este profesor es de tal manera, este profesor este curso lo da de tal forma y comienza a generar todo este tipo de emociones. Pero somos nosotros los profes al momento de planear y al momento de organizar nuestras actividades, quien vamos a generar en nuestros estudiantes esto que ha resaltado hoy en el mapa mental y es el tema de la confianza, de la empatía, de entender al otro, de respetar al otro simplemente por el hecho de ser un ser humano que tiene principios, que tiene emociones, que tiene un proyecto de vida. Muchos de nuestros estudiantes no viven en la ciudad, sino que vienen de pueblos o vienen de lugares cercanos a la ciudad, viven acá
sin sus familias, sin sus padres, sin sus cuidadores, sin sus hermanos, sin sus, bueno, en términos generales, sin sus familias, y cómo todo ese proceso de adaptación hace que de una u otra manera genere un tipo de emoción en nuestros estudiantes. Estudiantes que están pasando por diversas situaciones y que hasta el momento en que yo no le permita tener confianza conmigo, yo no me voy a poder enterar de ese tipo de situaciones. Ese estudiante que tiene bajas notas constantes, que no me está respondiendo académicamente, yo no le puedo decir, a mí no me importa lo que pase contigo, al contrario, a ese es el estudiante que yo debo acercarme para poder indagar un poco qué es lo que le está sucediendo y yo desde mi curso, cómo puedo buscar unas herramientas diferentes para poder apoyarlo, sea remitiéndolo al área correspondiente, porque independientemente de que tengamos una profesión de psicología o no, aquí no llegamos a intervenir desde psicología, pero sí sabemos cómo podemos direccionar a ese estudiante para poder garantizar esa permanencia y el éxito académico del estudiante en sus actividades académicas. Siempre y cuando nosotros estemos interesados, obviamente, en generar un aprendizaje significativo y una formación integral en nuestros estudiantes. Siempre la forma en como yo planeé, como yo organice mis clases, como yo llegue a mis estudiantes, va a generar dos tipos de emociones en mi estudiante. Emoción, ese estudiante que está preguntando todo el tiempo, que está expectante a lo que va a traer la profesora, que aumenta el latido cardíaco porque está emocionado, porque ya llega el día lunes y la profe Karen me va a dar neurociencias y eso me da mucha felicidad y estoy queriendo estudiar cada día más sobre las neurociencias, etcétera, etcétera. O ese estudiante que se ubica en la parte de atrás, que está todo el tiempo en el celular, que no pregunta, que uno dice, entendieron, y él no dice ni sí ni no, y que simplemente está ausente dentro del aula. Aun cuando está ubicado en su puesto de trabajo, yo no lo siento en ningún momento, porque él no me causa problema, está allí, no dice nada, simplemente está asistiendo, está cumpliendo con su responsabilidad de asistir, pero no está teniendo un aprendizaje significativo, no está interesado en mi curso. ¿De quién debo estar interesado? De ese estudiante. ¿Cómo lo motivo? ¿Cómo lo ubico en los primeros puestos? ¿Cómo lo ubico como líder, como monitor? ¿Cómo le comienzo a exigir desde sus competencias también? ¿Cómo comienzo a reconocerlo? ¿Cómo me le puedo sentar al lado y consultarle qué es lo que le está pasando? ¿Qué lo desmotiva? No sé, no esperar evaluarlo, sino comenzar a tener un acercamiento con el estudiante para poder garantizar que se emocione por mi curso y poder garantizar que pues obtenga no solamente buenas calificaciones, sino que también se enamore de eso que yo le estoy queriendo brindar dentro de la formación. Acá hay otra pregunta que les traigo el día de hoy y es frases que por lo regular usamos dentro del aula que generan una emoción en nuestros estudiantes. Las frases que habitualmente nosotros usamos. Por ejemplo, cuando estamos dando una clase y les expresamos a los estudiantes, esto entra para el parcial, o préstenme atención que esto entra dentro del parcial. O sea, son frases que generan una emoción en mi estudiante que muchas veces no son sanas porque a la final nuestro proceso evaluativo es constante durante todo el corte y no solamente en una semana, pero que habitualmente nosotros la usamos para mantener la atención de nuestros estudiantes, desconociendo pues que no solamente puedo estar generando una emoción positiva, sino que también puedo estar generando una emoción negativa dentro del mismo proceso formativo. Ya la profe Karen está cansona o la profe Karen viene a asustarnos con las actividades, no sé. O ya el próximo lunes, estamos a lunes y ya yo estoy pensando en lo que vamos a ver el próximo lunes, que la profe Karen dijo que iban a hacer quiz y que el quiz iba a estar muy difícil. No sé, ustedes me van respondiendo allí. ¿Qué frases usan por lo regular? Permítame un momento y ingreso a Mentimeter. Recuerden que nuestra forma de decir las cosas, tanto desde lo verbal como de lo no verbal, va a generar una emoción en nuestros estudiantes. Así como ellos transmiten una emoción en nosotros, nosotros también generamos unas emociones
en nuestros estudiantes. Bueno, vamos a usar una rúbrica, pregunta para el quiz, los escucho, futuros profesionales, datos para toda la vida, ánimo, tú puedes. Presten atención, pregunta para evaluación. Inmediatamente esos muchachos hasta le preguntan al profesor, repitan nuevamente porque estaban desconectados, pero presten atención, pregunta para el parcial, pregunta para el quiz, pregunta para la evaluación. Inmediatamente los conecta, pero también genera unas emociones en esos estudiantes. Pilas, pregunta de parcial, este tema es importantísimo para ustedes como profesionales. El 5 es de Dios, yo no hago parcial. Van como bulto de canela, partidos, punto para el examen, pilas con esto, saquen un cuartico de hoja, vamos a realizar una actividad. Bueno, muchas frases que usamos nosotros habitualmente y que cuando fuimos estudiantes también nos disgustaban este tipo de frases, pero que hoy en día que somos profesores también los usamos con nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, y que generan, como acabo de mencionar, una emoción en nuestros estudiantes. Creo que en todo el encuentro o en todo nuestro encuentro del día de hoy hemos hablado sobre las emociones que podemos generar en nuestros estudiantes y también me llevaba a pensar todo lo que vive o sufre un estudiante y un profesor también, porque no solamente es el estudiante, detrás de las puertas de una universidad o del aula de clase, ¿verdad? Y cuando yo digo sufre es porque muchas veces ustedes cuando escuchan a sus estudiantes dicen, estamos preocupados por el parcial de tal curso. Profe, hoy vine sin dormir porque tenía tal actividad. Profe, es que tengo a mi mamá enferma en tal lugar, pero yo tengo que estar acá porque este es mi proyecto, porque yo tengo que seguir estudiando, ¿verdad? O sea, hay diferentes situaciones por las cuales pasan todos los días nuestros estudiantes y nosotros también como profesores, pero que hacen que de una u otra manera nosotros estemos motivados a continuar en la universidad siendo profesores o empleados o siendo estudiantes dentro de ese programa como tal y que nos hace que permanezcamos en ese lugar. Pero esto no quiere decir que nosotros no desconozcamos todo lo que viven nuestros estudiantes y desconozcamos esas emociones que hacen que nuestros estudiantes estén motivados intrínseca o extrínsecamente dentro de la misma formación. Voy a compartir con ustedes en estos momentos un pequeño cortometraje. Permítanme un momentico. Y luego hacemos un pequeño análisis sobre ello. ¿Me confirman si escuchan? ¿Están escuchando? No se No, escucha. señora. Señora, no, el video no. No. El video no, a usted sí, pero el video no. Permítame un momento y comparto con sonido. Ya. Listo. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante.
Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Los estándares de belleza no deberían... Perdón. Bueno, ¿quién quiere participar? Una o dos intervenciones con referencia a este pequeño cortometraje que acabamos de ver. Pueden alzar la manito o abrir el micrófono para que podamos avanzar. Hola, profe Karen y participantes. Adelante. ¿Me oyen bien? Sí, señora, sí, claro. No, pues siento que el video es Sí, súper señora. bonito. De hecho, te preguntaba por el chat de cómo puedo buscarlo, o sea, cómo es el nombre, porque sería muy interesante poderlo difundir, porque al menos personalmente me toca mucho y pienso que es algo muy fuerte, o sea, cuando alguien eso lo supera. Lo que esté pasando lo supera a tal punto de que se esconde detrás de eso y no ve solución. Y cuando alguien le ayuda a buscar solución, pues es algo súper impresionante y es la labor que de trasfondo podemos tener nosotros como docentes. Lograr que esas personas que tienen ese saquito, ese potecito, que lo arrastran y que es imposible, digamos, para ellos desde su visualización superarlo, pues ayudar a que lo puedan superar y a que lo puedan, de hecho, utilizar en su beneficio, por decirlo de alguna manera. No, el video estuvo genial y sí me gustaría, profe, si me comenta cómo lo puedo ubicar para pues poderlo volver a ver y poderlo compartir en los momentos en los que sea oportuno. Profe Elena, ya te compartí el link y te compartí el nombre, se llama así el caso de Lorenzo, y te lo compartí en el chat para que lo puedas Listo. acceder a él. Igual las Muchas personas que gracias, estén profe. interesadas también. Gracias. Listo, entonces este cortometraje nos invita a reflexionar sobre el rol del profesor también dentro del mismo ejercicio formativo
cuando nosotros tenemos esos casos que todos los semestres comentan el mismo caso y la misma situación con el mismo estudiante y sentimos que estamos haciendo mucho por el estudiante, pero vemos que sigue en la misma situación, es porque no estamos buscando las soluciones o no estamos encontrando la forma en cómo resolver esas situaciones. Dentro de esos casos vamos a encontrar, o dentro de los cursos vamos a encontrar muchos casos como el caso de Lorenzo. Y nosotros muchas veces somos los que los reconocemos dentro de la aula de clase. Entonces, ¿cómo los vamos a poder direccionar para que esa situación que está pasando el estudiante o está viviendo en el momento pueda ser superada de una manera idónea, de una manera adecuada y dejemos huella en ese estudiante y no cicatriz, ¿verdad? Lo que hemos venido diciendo desde el principio. ¿Cómo comenzamos a marcar o a dejar una huella en estos estudiantes y generar una confianza que el estudiante pueda entender que somos sus profesores, que hay una autoridad obviamente dentro de esa relación, pero que también tiene la confianza de comentar lo que está viviendo para poder buscar una solución con esas personas que lideran todos los procesos? Bueno, igual este video, si lo analizamos a profundidad, nos va a dar mucha información importante sobre el rol del profesor y sobre ese reconocimiento también de las emociones que nosotros podemos hacer en nuestros estudiantes. Durante todo el encuentro, o durante el encuentro hemos hablado un poco sobre la motivación y sobre la emoción, y esto está muy ligado también a unas estructuras a nivel cerebral, en algún momento se los mencionaba, porque muchas veces nosotros pensamos que nuestros estudiantes, inicialmente se los decía, solamente es cabeza, solamente hay conocimiento, y resulta que el cerebro también, aparte de todos esos procesos cognitivos, de memoria, de solución de problemas, de toma de decisiones, de aprendizaje, etcétera, 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 también regula una parte motivacional y emocional. También permite que el cerebro sea un cerebro emotivo, un cerebro motivado. También se encarga de regular todas nuestras emociones, de generar placer o sentimiento o sensación de placer o de insatisfacción frente a una situación específica. Y esto está muy ligado a un proceso que en psicología nosotros llamamos motivación y emoción, está muy ligado desde las neurociencias a unas estructuras del cerebro, a unas sustancias, ya sean hormonas o neurotransmisores que hacen que esas estructuras funcionen de alguna manera, pero también un estado de ánimo y una motivación frente al comportamiento que nosotros estamos teniendo. Entonces, por ejemplo, yo acá les coloco una imagen. Cuando yo voy a hacer ejercicio, yo digo, bueno, yo voy a hacer ejercicio porque me quiero ver bien, porque yo sé que eso está bien, porque comienzo a buscar como todas las excusas para yo poder comenzar a hacer ejercicio, desde la parte racional, desde la parte emotiva y desde la parte de pensamiento y de análisis, por qué está bien hacer ejercicio. Pero adicional a eso, hay una motivación que me hace hacer ejercicio. Puede ser una motivación intrínseca o una motivación extrínseca. La motivación intrínseca está ligada a al comportamiento que yo tengo porque me siento bien, porque me genera placer, porque eso me hace sentir autorrealizada, no sé, desde lo intrínseco, desde lo interno que me motiva a tener un comportamiento. Pero también puede haber una motivación extrínseca y es quiero bajar de peso, o sea, esos factores externos que hacen que yo me comporte de alguna manera. Y también está ligado a un cerebro emocional, cómo me siento cuando hago ejercicio o cómo me siento cuando no hago ejercicio. Entonces me siento frustrado, me siento emocionado, me siento feliz, me siento triste, de acuerdo a los autores pues, que establezcan los diferentes tipos de emociones. Entonces, siempre que nosotros tengamos un comportamiento, cuando yo voy a dar una clase, por ejemplo, voy a dar mi clase de neurociencia, hay unas estructuras del cerebro que se activan y que me motivan a tener algún tipo de comportamiento dentro del curso. Me siento feliz, entonces hay una segregación de unas sustancias que hacen que yo me sienta de alguna manera y que esas estructuras funcionen de alguna manera. Pero adicional a esto, cuando esto se convierte en algo cotidiano, voy a estar motivada y emocionada al momento de realizar o de llevar a cabo mi curso de neurociencias. Puede pasar todo lo contrario. Ya tuve una experiencia externa con una profesora
que fue que mis compañeros me dijeron que era una profesora que no se le podía hablar, que era difícil la comunicación con la profesora, inmediatamente estas estructuras y los agentes bioquímicos van a generar en mí una desmotivación o un sinsabor al momento de ir a la clase de neurociencia, y así pues va a ser mi rendimiento también, dependiendo el tipo de relación que se genere con la profesora y con el estudiante en su momento, pues. Acá pues yo les explicaba que hay unas estructuras que están ligadas a la parte emocional, y es toda esta partecita que estoy señalando en estos momentos, que nosotros conocemos como sistema límbico, que se encarga de regular todas nuestras emociones. Obviamente hay unas subestructuras en cada una de este cerebro, de este sistema nervioso, que genera pues nuestro comportamiento en algún momento. Pero no nos vamos a poner a profundizar, pero para que ustedes sepan que todo está regulado también a nivel de nuestro sistema nervioso. Aquí hay dos preguntas que me hice al momento de planear el curso, y es: ¿cómo creen ustedes que se siente un estudiante que siempre tiene buen rendimiento académico, que siempre tiene buenas calificaciones? ¿Qué creen ustedes cómo se sentirá? Una o dos intervenciones, por favor. ¿Cómo creen ustedes que se siente un estudiante que siempre tiene buenas calificaciones? Se siente obligado a siempre cumplir los requisitos del docente y con las demás personas, porque se entiende que es el más inteligente o el que comprende más fácil, haciendo entonces que tenga que entender todo. Así es, profe. Y precisamente cuando pensaba en esta imagen, yo decía, bueno, nosotros muchas veces pensamos que lo mejor es que todos los estudiantes tengan buen rendimiento académico, y resulta que nosotros ni en casa, ni en nuestra familia, ni en nuestra formación nos enseñaron en que hay momentos en que vamos a tener dificultades, y hay momentos en que vamos a tener de pronto esas competencias o vamos a desarrollar esas competencias. Y precisamente me ponía a pensar o pensaba en ese estudiante que siempre saca buenas calificaciones. Entonces, la sociedad siempre va a esperar más de él, sus compañeros siempre van a esperar más de él. Dentro del mismo curso, cuando la profesora pregunta, por lo regular dice: responde tú, que tú siempre sabes, o participa tú, que tú siempre sabes. O sea, hay una expectativa en la sociedad frente a este tipo de rendimiento, ¿verdad? Pero también encontramos esos estudiantes que no tienen muy buen rendimiento académico y que se le dificultan algunos cursos específicos. ¿Cómo se sentirán ellos? Entonces, todo lo contrario, ¿cierto? ¿Para qué voy a participar si a la final nunca me tienen en cuenta lo que yo digo? ¿Para qué voy a realizar esta actividad si a la final, pues si aporto o no aporto, el curso sigue funcionando de la misma manera? Entonces, ¿cómo logramos dentro de los cursos también ese equilibrio dentro de lo que es tener un buen rendimiento académico y tener de pronto un rendimiento no tan bueno dentro del mismo ejercicio? Y cómo les comenzamos a motivar a nuestros estudiantes a entender que no debemos ser buenos para todo, pero que debemos esforzarnos para poder tener buenas calificaciones o un buen rendimiento académico, ¿verdad? Y de esa manera vamos a generar en nuestros estudiantes seguridad en ellos al momento de participar y realizar sus actividades académicas, no sintiéndose pues excluidos dentro del mismo ejercicio. Las aulas de clase siempre van a ser un espacio donde el estudiante puede expresar sus emociones, va a adquirir un conocimiento, va a emocionarse frente al aprendizaje, va a haber una conexión cerebro-corazón. Obviamente, esto es una simbología, pero va a haber una conexión entre lo que me motiva y me emociona a nivel cerebral también, y va a haber un intercambio de conocimiento. Precisamente hace un momento una profe nos hablaba sobre ese intercambio de conocimiento que existe dentro del proceso formativo. Si queremos manejar nuestras emociones en el aula, debemos hablar de educación emocional, y para eso nosotros los profesores debemos estar formados en educación emocional. ¿Cómo nosotros regulamos nuestras emociones? Miren esta imagen que me encontré precisamente ayer, y yo dije, me cayó preciso para el momento que tenía que encontrar. La realidad tuya no es la misma del otro.
está profundo ahí, dice el mono, y dice la jirafa, me llega al cuello. Entonces, mi realidad es totalmente diferente al de mi compañero, la realidad de un estudiante es diferente al resto de sus compañeros, y eso hará y eso generará que yo como profesor pueda reconocer las necesidades de todos mis estudiantes. ¿Qué es imposible? No es imposible porque a la final nosotros aprendemos a conocer a nuestros estudiantes, sobre todo cuando hay un reconocimiento profundo de lo que están viviendo ellos y de cómo lo viven, de qué es lo que los motiva, de qué es lo que les agrada, para nosotros poder también planificar pues todas nuestras actividades y reconocer pues que debemos ser empáticos dentro de un ejercicio formativo. Para poder entender lo que les acabo de mencionar, la emoción del otro, debemos conocer nuestras propias emociones y educarlas. Yo no le puedo decir a mi estudiante, no grites cuando yo también estoy gritando. ¿Listo? Porque el yo gritar no genera autoridad dentro del aula. Al contrario, si nos vamos desde la parte comportamental y desde la parte cognitiva, eso no va a generar un aprendizaje en nuestros estudiantes. Yo no puedo decir, no sean irresponsables si hoy tenían que entregar la actividad, pero yo les digo a los estudiantes que hoy les voy a enviar un correo y no se los envío. Entonces debe haber una coherencia frente a mi comportamiento y el comportamiento de los estudiantes, que yo le exijo a los estudiantes, debe haber una coherencia de mi emoción con las emociones que estoy recibiendo de mis estudiantes. Yo no puedo exigir un respeto solamente porque soy profesor y estoy respetando a mis estudiantes. Debe haber una coherencia entre mi actuar, la forma en cómo yo me comporto, la forma en cómo yo educo mis emociones y se las expreso a mis estudiantes y la manera pues como ellos también lo hacen. Reconocer y validar las emociones que experimentan nuestros alumnos es una de las estrategias de la educación emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy identificando una emoción en mi estudiante, yo debo reconocerla y debo validarla. No es ¿por qué te estás sintiendo así? Es que porque sacaste esa nota no debe sentirse así. Simplemente buscar ayuda. Hay que validar la emoción. Entonces, ¿cómo la validamos? Entiendo que te sientas frustrado, que te sientas agobiado por la nota que acabas de obtener. Vamos a mirar de qué manera puedes resolver esta situación o de qué manera puedes mejorar tu nota. No estoy invalidando su emoción, pero estamos buscando unas herramientas, unas estrategias adicionales para generar un aprendizaje significativo en el estudiante. No llores, que no está pasando absolutamente nada. No es una buena práctica que nosotros podemos hacer con nuestros estudiantes, sino que al contrario debemos validar su emoción porque para él esa situación que está viviendo le está generando una emoción fuerte que de una u otra manera lo está llevando a tener un llanto en el momento. Entonces, cómo nosotros comenzamos también a mejorar la forma en cómo nos expresamos frente a los estudiantes. Lo que acabo de decir, validar las emociones, mirar al otro desde la apreciación, desde el reconocimiento. Es muy interesante cuando el profesor dice, en este primer corte a tal estudiante no me le fue muy bien, pero en el segundo corte le fue bien y yo lo refuerzo. Mira que sí lo podías hacer, has mejorado mucho tus calificaciones, estás participando más. Es decir, hago esa retroalimentación constante con el estudiante y entiendo pues que también es bueno decirle las cosas positivas y no solamente quedarme con las negativas. Mantener un contacto visual con nuestros estudiantes, mirar las necesidades de los estudiantes, de mi grupo de estudiantes, para poder yo abordarlo de alguna manera. Aquí hay una imagen que siempre comparto y que me gusta mucho y está muy ligado al tema de la empatía. Entonces, aquí hay 3, 4 animalitos que quieren tomarse una fotografía, pero resulta que las características de la jirafa hacen pues que nada más aparezca la parte baja de su cuerpo, como del cuello hacia abajo. ¿Qué estrategia le pudiéramos dar a estos animalitos para que puedan salir los 4 en la fotografía? ¿Qué creen ustedes que pudiéramos hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué pudiéramos hacer para que los 4 animalitos salieran en la foto? Programar la cámara y todos con el piso. Programar la cámara y que todos se tiren al piso. ¿Fue lo que le escuché, profe? Sí, señora. Sí, señora. Ok. O colocarlos todos al mismo nivel buscando
algo en que los otros lleguen al nivel más alto. Ok, muy bien, profe. Bueno, esta es la propuesta que nos da el autor de esta imagen para que todos puedan participar de una manera equitativa o todos puedan participar del proceso formativo, ¿verdad? Que es la fotografía en este momento. Entonces, ¿cómo nosotros comenzamos a observar esa individualidad de cada estudiante, esas emociones y qué motiva a nuestros estudiantes a la hora de planear para que la misma estrategia pueda abordar todas las necesidades particulares de nuestros estudiantes sin cambiar su esencia dentro del mismo ejercicio? Porque yo pudiera decir, no, le corto la cabeza a la jirafa para que pueda salir la cabecita de un lado y el cuerpo del otro, pero es como decirle yo al profesor, él no está aprendiendo su clase de neurociencia, córtele la cabeza, pero que así se va a solucionar la situación. No se puede, ¿verdad? Tenemos que comenzar a pensar desde esas aptitudes y desde esas competencias que hacen al estudiante un ser diferente dentro del mismo curso y cómo nosotros comenzamos a buscar esas estrategias que aborden todas esas necesidades. Para eso, pues, la literatura nos habla de unas competencias emocionales que nosotros debemos tener en cuenta al momento de regularnos nosotros también y de ser empáticos en su momento con nuestros estudiantes. Y nos habla precisamente de la conciencia emocional y es ese reconocimiento que deben tener nuestros estudiantes y nosotros también como profesores de esa emoción que estoy sintiendo en el momento. La profesora me acaba de dar una noticia y es que acabo de perder el corte. ¿Qué emoción me hace sentir esa situación? Y eso hace que yo de una u otra manera tenga una conciencia de lo que estoy sintiendo en el momento. La segunda competencia es la regulación emocional. Entonces, ¿cómo comienzo yo a controlar y a expresar la emoción? Cuando yo llego al aula y digo, leyeron el capítulo, pero ninguno lo leyó, inmediatamente yo comienzo a sentir frustración, ¿verdad? Ya hice un reconocimiento de la emoción, pero hay una segunda parte que es de la regulación emocional. ¿Cómo me regulo? Porque yo no me puedo colocar de tú a tú con el estudiante, sino que debo comenzar a regular y a controlar mi emoción y poderla expresar de una manera asertiva. Desde la autonomía emocional, ¿cómo reconocemos y manejamos la emoción? Bueno, ya entendí que esto me causó un malestar porque les había asignado una actividad y no la hicieron. Ya la regulé, ya la controlé, ahora ¿cómo la voy a expresar? ¿Cómo voy a reconocer y cómo voy a manejar la situación de una manera asertiva? Porque recuerden que mi comportamiento va a generar un aprendizaje en mi estudiante. La cuarta competencia que nos pide en competencias emocionales es la competencia social, que son todas esas habilidades sociales con las que nosotros contamos y que nos hacen relacionarnos de una manera asertiva dentro de un grupo, siendo asertivos en la situación que se esté presentando. Perdón. Y la última es la competencia para la vida y el bienestar. Cómo nosotros, desde la formación que le damos a nuestros estudiantes, generamos unas competencias que le van a ayudar a él a resolver las diferentes situaciones en su día a día y en su cotidianidad. Cuando van a prácticas, cuando van a laborar, entonces, cómo todas las vivencias que va a tener en su proceso formativo va a generar un aprendizaje en él para que cuando llegue al mundo laboral pueda responder de la misma manera, pueda respetar una figura de autoridad, pueda reconocer que hay unos límites, que hay unos lineamientos a los cuales yo debo adherirme para poder mantener un ambiente sano en la convivencia. Como yo desde el reconocimiento de mi grupo, donde ya he identificado que hay problemas de convivencia porque no se comunican, porque no llegan a acuerdos, comienzo a intervenirlo desde mi mismo curso o como articulo con algunas unidades de apoyo de la universidad para poder garantizar una sana convivencia. Muchas veces nosotros pensamos que es perder el tiempo cuando le brindamos estos espacios a los estudiantes y yo creería que más que perder el tiempo es ganar unas competencias en nuestros estudiantes y también en nosotros mismos como profesores. Conocer a nuestros estudiantes, he venido hablando con ustedes desde el inicio, qué es lo que les preocupa, qué es lo que les gusta, qué es lo que escuchan, qué les gusta leer, qué no les gusta, por qué no les gusta, cuál es su red social favorita, cuáles son sus juegos favoritos, es decir, conocer a profundidad a nuestros estudiantes para poder entenderlos y poder saber por qué se comportan de alguna manera. Involucrarles.
qué quieres aprender, de qué eres capaz. Por ejemplo, yo doy un curso de historia de la psicología cognitiva y yo a ellos les digo, bueno, estos son los porcentajes que vamos a tener durante el curso. Cada corte lo hago. Y les digo, bueno, ¿quién está de acuerdo o quién no está de acuerdo con estos porcentajes? Yo le permito al estudiante modificar esos porcentajes, obviamente desde unos lineamientos y desde unas directrices que yo he dado con anticipación. Pero el estudiante no me va a decir, profe, el parcial no quisiera que costara el 40%, que tuviera un valor del 40% porque me parece mucho, no. Debe haber un análisis crítico frente a esa propuesta que él me está dando. No va a valer un 40%, le propongo que valga un 30%, pero podemos hacer esto, esto y esto, o el parcial lo podemos hacer de tal manera. Es decir, que usted le permita al estudiante también tomar decisiones frente al proceso de aprendizaje y frente a su proceso formativo, porque a la final quien se está formando en términos generales es el estudiante. Yo también estoy adquiriendo conocimiento como profesor, pero a la final quien debe generar ese proceso de aprendizaje es el estudiante. Entonces, ¿cómo nosotros generamos en algunas decisiones, obviamente, en los estudiantes que se puedan involucrar, que puedan tomar decisiones, que puedan sentirse vinculados dentro del proceso formativo, que puedan proponer dentro del proceso formativo? Para esto, obviamente, hay unas herramientas que nosotros debemos trabajar dentro del aula y es fortalecer esa conexión o fortalecer ese vínculo que nosotros tenemos con nuestros estudiantes, que cuando yo entre al aula y diga buenos días, yo misma no me responda, porque muchas veces entramos y buenos días, ¿cómo amanecen? Y ni siquiera espero que el estudiante responda, sino que inmediatamente comienzo a pasar asistencia. ¿Cómo permito que el estudiante responda a la pregunta, manteniendo un contacto visual, reconociendo sus necesidades y leyendo esa comunicación no verbal que el estudiante me está expresando? Entonces, ¿cómo comenzamos a fortalecer ese vínculo al momento de conectarnos, al momento de reconocer la situación que se está viviendo actualmente dentro del grupo, a identificar las barreras y las posibilidades que hay dentro del grupo, a esos estudiantes que son líderes, pero esos estudiantes que no son líderes positivos dentro del ejercicio formativo? Cómo generamos o cómo fortalecemos la empatía, entendiendo pues también lo que están viviendo el resto del grupo, la comunicación asertiva, identificar cómplices. ¿Qué es eso de identificar cómplices? Esos estudiantes que pueden convertirse en mis aliados al momento de abordar alguna situación y que son líderes positivos dentro del mismo ejercicio. Priorizar las necesidades, lo que hablábamos hace un momento cuando entramos a un aula y están en crisis emocionales porque vienen de otro curso donde no les fue muy bien, entonces comenzamos a priorizar también ese tipo de situaciones. Y aplicar las diferentes estrategias que existen dentro del mismo ejercicio formativo. Aquí les traigo como un ejemplo de lo que podemos hacer dentro de la gestión, de las gestiones emocionales que nosotros podemos hacer con nuestros estudiantes y con nosotros mismos, y es un botiquín de primeros auxilios emocionales. Cómo nosotros desde los diferentes sentidos podemos generar unas herramientas dentro de estos primeros auxilios emocionales que nos ayudarán cuando hay alguna situación en particular. Entonces, pelotas antiestrés, productos masticables, música, sonidos, meditación guiada, dulces o chocolates, té e infusiones, bueno, no sé, hay muchas estrategias, mensajes positivos dentro de ese kit de primeros auxilios, logros, agradecimientos, saber a dónde puedo dirigirme cuando de pronto no me estoy sintiendo tan bien emocionalmente. Son como algunas estrategias que me ayudarán a direccionar a nuestros estudiantes y, ¿por qué no, a nosotros mismos dentro del mismo ejercicio que estamos llevando a cabo? Bueno, para finalizar, quisiera que ustedes me dijeran qué observan acá. ¿Qué es esto para ustedes? ¿Qué observan en esta imagen? Yo creo que todos saben lo que es, pero voy a pregunto. ¿Qué observan ustedes en la imagen? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, se observa un bombillo y está dando luz y hay una mano. Entonces, yo puedo mirar tres cosas. Lo primero, que el bombillo viene siendo para mí
el discente o el estudiante. Entonces, ¿cómo lo ubico? Primero. Segundo, debe haber para prenderlo o apagarlo, ¿cierto? Y la mano es la mano que enseña. Pero entonces ese encendedor, yo puedo lo puedo encender para que él dé luz. Y la luz se refiere al aprendizaje que está aprendiendo a través de la enseñanza. Pero la misma mano que aprieta lo puede aflojar o al contrario, dependiendo del gruesor de la mano, la puede opacar la luz. Entonces no brinda el conocimiento que se tiene y se quiere dar. Es decir, todo depende de la mano. Es decir, todo depende de nosotros como docente, de acuerdo a todo lo que se ha impartido en todas las formaciones profesorales y en especial hoy, cómo es que nosotros tenemos que actuar. Es decir, nosotros somos los artífices, somos los que estamos haciendo esa parte escultural y estamos moldeando el comportamiento, el conocimiento y demás emociones en ese discente. Y yo quiero agregar algo por aparte y es con unas diapositivas que se dieron anteriormente y era qué siente el estudiante cuando es el mejor y qué siente el estudiante cuando no es el mejor. No solamente hay que mirar la parte emocional, que es el mejor, o la parte emocional, que es el peor, sino no mirarlo dentro del contexto del aula, sino por fuera. ¿Qué se está privando esa persona que es el mejor alumno de vivir la vida para estar consagrado al estudio? ¿Y qué se priva el que no es el mejor porque quiere pasar las asignaturas? Entonces también deja de vivir la vida. Gracias. Bueno, el profesor Armando hizo un análisis bastante claro del rol del docente, del estudiante y del proceso de aprendizaje. Pero adicional a eso, a lo que acaba de decir el profesor Armando, que estoy muy de acuerdo con lo que él acaba de decir y no lo había visto desde ese punto de vista, aquí observamos un bombillo, ¿verdad? Eso es lo que observamos habitualmente o lo que estamos viendo en la imagen, ¿cierto? Y ese bombillo fue construido, o la luz, perdón, por primera vez, fue propuesta o fue creada o fue descubierta por Thomas Alva Edison. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre la historia de este señor, pero él tenía graves problemas de aprendizaje, tenía un trastorno del aprendizaje. Y resulta que en su historia de vida, a la mamá le envían como una carta o un oficio donde le dicen pues que al joven no lo pueden tener más en el colegio porque él necesita una atención especial por sus necesidades o por la dificultad que tenía de aprendizaje en su momento, ¿cierto? Y el estudiante le dice, o Tomás le dice a la mamá, que decía en la carta, pero como él no sabía leer, la mamá le dijo que pues el colegio no estaba preparado para poder abordar su necesidad porque él era un niño muy inteligente y muy brillante, ¿verdad? O sea, la confianza se la dio su familia en su momento. Nosotros posiblemente dentro del aula de clase vamos a tener muchos Thomas Alva Edison, con muchas ideas, con muchas competencias, con muchos talentos, pero que básicamente nosotros no hemos reconocido o desconocemos básicamente esos talentos excepcionales que tienen nuestros estudiantes y que no hemos sacado provecho de todas esas cosas positivas que tienen nuestros estudiantes dentro del curso como tal. Entonces, como profesores de ahora en adelante, teniendo en cuenta también lo que mencionaba el profesor Armando, que me pareció muy interesante su analogía o su análisis, comencemos a percibir en nuestros estudiantes no sus falencias, no sus dificultades, sus situaciones emocionales, la forma en cómo me responde, la manera en cómo no reconoce figuras de autoridad dentro del aula, la manera irrespetuosa con referencia a la forma en cómo se expresa dentro del aula de clase, sino que también vamos a comenzar a reconocer todos esos talentos que hay dentro del aula y vamos a sacar provecho de esos talentos que hay dentro del aula de clase, para que podamos tener una percepción diferente del proceso formativo y podamos entender que el proceso de formación no solamente se da por lo que puede explicar un profesor, sino también por lo que el estudiante puede brindar a ese proceso formativo que se da. Entonces, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta.
O, no sé, profesor Orlando. Muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, gracias a ustedes, Mil profe. gracias, de verdad que sí. Muy gentil. Muchísimas gracias, profesora Karen. Y bueno, si hay alguna pregunta por el parte de los asistentes, podemos aprovechar. Muchas gracias, muy interesante este conversatorio. ¿Debemos firmar asistencia? Sí, señora, ya se ha compartido ahí el Mira link. que es que yo Ah, ¿verdad? Sí. Sí, ya la vi acá. Muchas gracias. Bueno, ahí lo compartí nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos. Profesora Karen, muchas gracias. Y bueno, Gracias esperamos a usted, contar profesor con Orlando, su... por la invitación. Sí, ¿iban a decir algo? Profe, una pregunta. Adelante. Este tema me parece especialmente estupendo e importante porque todos somos seres humanos y el poder controlar nuestras emociones, todavía no todo el mundo lo maneja como se debería. Entonces, tengo otra profesora que no pudo estar y me pregunta que si esto se lo pueden enviar o el video, si nos pueden compartir a nosotros la grabación para, para nuevamente ver y así como que encontrar otras cositas, le agradecería mucho. Claro que sí, las grabaciones, todas las grabaciones de desarrollo profesoral se están subiendo a la plataforma de YouTube. Ustedes en YouTube digitan desarrollo profesoral y enseguida les va a salir el acceso. Ahí pueden ver todas las capacitaciones de este periodo, del semestre anterior y así sucesivamente, todo desde que comenzamos a transmitir las capacitaciones por este medio. Ah, fíjese, no sabía. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Hola, Bueno, buenas feliz tarde tardes. para todos. Sí, profesora Gracias, sí. Fabiola. Sí, no, yo quería hacer un aporte, pues me parece interesante la temática en cursos, pero sí me gustaría también saber si podría hacerse una temática sobre cursos de práctica, manejo de emociones en la práctica con los estudiantes y los profesores. Es un estrés el paciente, el estudiante y la profesora. Entonces creo que es un tema que queda abierto porque aquí hablamos solo de aulas de curso y creo que la práctica es otro, pues la práctica es otro curso, pero es un manejo de emociones diferentes y creo que en este mundo en el que estamos, en el que está el estudiante, que somos muy diferentes a como nos hicimos hace 15, 20 años, creo que es importante también manejar esas emociones dentro de un quirófano, dentro de un escenario práctico, clínico. Estoy hablando desde la salud porque pues hago parte de la Facultad de Ciencias Médicas de la Salud. Gracias. Bueno, muy bien por sus aportes, lo vamos a tener en cuenta. Bien, muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.